Las imágenes dramáticas que hemos visto reflejan lo que dicen las cifras. Son más de 500 muertos tras la represión policial para desalojar a los islamistas en Egipto, y esto según cifras oficiales. Tanto la policía de este país recibió la orden de abrir fuego contra los manifestantes que los ataquen. El Cairo parecía un infierno. Así ha quedado retratada la capital egipcia a través de imágenes aéreas que mostraban las consecuencias del sangriento desalojo en el que murieron 638 personas. Son cifras provisionales proporcionadas por el gobierno que reportan también más de 4.000 heridos. Hoy, tras la jornada de violencia, los manifestantes han empezado a recoger a sus muertos desperdigados por hospitales y morgues improvisadas, mientras que la policía también ha dado sepultura a los agentes de seguridad que han muerto durante los operativos. Por su parte, el gobierno egipcio, tras una reunión de urgencia, ha emitido un comunicado en el que advierte abrirá fuego ante cualquier acto terrorista de los hermanos musulmanes. En tanto, el presidente de los Estados Unidos interrumpió sus vacaciones para pronunciarse en torno a la violencia desatada en Egipto. Criticó las medidas tomadas por el Ejecutivo y suspendió una maniobra militar conjunta programada para el próximo mes. Esta mañana hemos notificado al gobierno egipcio de la cancelación de nuestro ejercicio militar conjunto bianual, previsto para el próximo mes. El Papa Francisco también ha pedido la paz, el diálogo y la reconciliación tras el rezo del Ángelus. El Santo Padre ha orado por las víctimas y sus familiares. En tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció que se reunirá de urgencia para discutir la situación en Egipto a petición de París, Londres y Canberra. Sin embargo, se teme que Rusia y China, que han bloqueado acciones, por ejemplo, contra Siria, probablemente también bloqueen cualquier acción del organismo sobre Egipto, esgrimiendo que se trata de un asunto interno. Y precisamente en ese país, lo que hace 2 años empezó como una promesa de democratización, ha degenerado un golpe de Estado, inestabilidad, violencia y muerte. Las expectativas que trajo la salida de Mubarak y su dictadura se han visto frustradas con la violencia que hemos visto. De unas calles abarrotadas de gente y bulla, bastó solo un día para que el Cairo se convirtiera en una ciudad fantasma. La destrucción y el olor a muerte que dejaron los sangrientos desalojos son evidentes un día después de la intervención policial. Egipto ha quedado herido y desconcertado. La población sabe que el país ha entrado en una nueva fase, quizás más grave que las anteriores. Una crisis que empezó en 2011, cuando los vientos de la llamada Primavera Árabe acabaron con el gobierno de Hosni Mubarak. Pero ahora las felices perspectivas que se abrían con aquella revolución se han visto frustradas. Lo que ha sucedido en Egipto está afectando y afectará el camino del cambio democrático en los países de la primavera árabe, que se dirigen a la democracia, la dignidad y la justicia. Para el Nobel de la Paz yemení, Tawakkul Karman, con la matanza en el Cairo, se ha marcado otro capítulo de barbarismo y opresión. En solo 2 años, Egipto pasó de estar controlado por la dictadura de Mubarak, que duró 3 décadas, a un experimento de elecciones libres ganadas por Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana, un grupo acusado de radical y visto con desconfianza por muchos fuera de la región. Ya en julio de este año comenzaron manifestaciones en contra de Morsi, apoyadas por la cúpula militar, encabezada por el entonces ministro de Defensa, Abdel Fattah el-Sisi. Precisamente fue este hombre quien terminó dando un golpe de Estado y derrocando al presidente. Al-Sisi y las autoridades que llegaron al poder imaginaron que con el golpe podrían acabar con las protestas pacíficas, pero la gente ha vuelto a las calles. La brutal represión de ayer no solo tuvo víctimas humanas, sino también políticas. El vicepresidente de Relaciones Exteriores y Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, dimitió de su cargo en el gobierno al poco tiempo de iniciada la operación de desalojo. Por eso hoy quienes no apoyaban a Morsi, algunos de los cuales vieron con buenos ojos su derrocamiento, están empezando a dudar del ejército. Dentro y fuera de Egipto muchos temen que quizá la institucionalidad no resista tantos embates y que el país comience a deslizarse progresivamente por una peligrosa pendiente rumbo a la ingobernabilidad o hasta la guerra civil. Ese es el temor, la guerra civil en Egipto. Estaba leyendo, Farid, un artículo en el New York Times que decía que encontrar la paz hace resultado ser más difícil que hacer la revolución. Bueno, yo creo que la masacre de ayer fue un punto de no retorno. Es muy difícil concebir cómo puede haber algún tipo de reconciliación e integración de los hermanos musulmanes en el proceso político
después de esto, ¿no? Sobre todo cuando, digamos, el gobierno militar, porque, digamos, esto es una junta militar para todo efecto práctico, sigue lanzando, digamos, arengas amenazantes, ¿no? Habría que recordar qué pasó cuando, en el caso de Argelia, en 1992, habiendo un proceso electoral de 2 vueltas, tras un triunfo claro de grupos islamistas en primera vuelta y ante la evidencia de que iban a volver a triunfar en la segunda y definitiva, las Fuerzas Armadas cancelan la segunda vuelta, disuelven o legalizan el partido que había ganado la primera vuelta e inician la represión de sus militantes. Lo que termina ocurriendo es una guerra civil de 10 años que produce la muerte de unas 150.000 personas. Yo no estoy pronosticando que eso vaya a pasar en Egipto, pero no creo que eso esté totalmente fuera de lo posible. La diferencia respecto a eso es que aparentemente algunas capitales occidentales han aprendido de su error. Yo no creo que tengan mucha capacidad de influir ahora en el curso de los acontecimientos, pero Estados Unidos, que hasta hace unos días decía que el golpe de Abdel Fattah al-Sisi tenía como propósito restaurar la democracia, ahora ha asumido una posición claramente crítica. Así es, y incluso ha suspendido ejercicios militares conjuntos, que no es exactamente todo lo que le piden algunos críticos en la prensa, políticos, ¿no? Que suspenda la ayuda militar. Eso es bastante difícil, ¿no? Sí, primero porque creo que ya toda la ayuda militar de este año ha sido desembolsada, o sea, este año ya no hay nada que hacer. Pero en segundo lugar, el argumento es si suspendes la ayuda militar y eso no da resultado, ya no tienes ningún instrumento que usar. Existe? Y además los países del Golfo, que no están particularmente interesados en la democracia en Egipto, han ofrecido hasta $12.000 millones en ayuda. Estados Unidos da $1.500 millones anuales, o sea, van a dar más de 8 o 9 veces el dinero que da Estados Unidos en un plazo relativamente breve de tiempo. ¿Es el segundo país que más ayuda recibe Estados Unidos en el mundo? Sí, después de Israel. Y precisamente por ser vecino... para mantener el tratado de paz con Israel, fundamentalmente. Ahora, qué desilusión también esta tragedia y qué dolor en Egipto, pero qué desilusión tras esta esperanza de la primavera árabe, este retroceso, ¿no? Estado de emergencia, estas matanzas, toque de queda, ¿se vuelve a la etapa semejante a la de Mubarak, sin casi derechos políticos? Va a ser una suerte de autoritarismo competitivo, probablemente lo que emerge de aquí, ¿no? Yo creo que Abdel Fattah al-Sisi, cuando uno ve sus discursos, él está en campaña. Sus discursos son al público en general, aunque formalmente los dé a sus subordinados dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que él va a ser candidato. Lamentablemente, este golpe tiene apoyo de un sector significativo de la población, probablemente de una mayoría de la población. O sea, el sector que consiguió sacar a Morsi del poder. Sí, porque, bueno, nuevamente el gobierno de Morsi fue francamente desastroso, ¿no? Y creo que más allá de quienes temían sus veleidades autoritarias, están quienes fundamentalmente veían que la inestabilidad se había vuelto crónica, la delincuencia rampante y su situación económica se deterioraba día a día, ¿no? Y es que, claro, la primavera árabe no solo reclamaba derechos políticos, también sociales, económicos. Sí, yo nunca usé el término primavera, yo he hablado de revueltas, porque cuando uno ve los ejemplos históricos, esto nunca es fácil. O sea, yo no digo que esto sea el fin de las esperanzas democráticas de Egipto y del mundo árabe, porque cuando uno ve las experiencias históricas, las revueltas en Europa en 1848, con las cuales muchos compararon... O la primavera de Praga, ¿no? O la primavera de Praga. Entre las revueltas iniciales y la consolidación de un régimen democrático pasan décadas en algunos casos, ¿no? Toma tiempo. Y además quizás también la diferencia frente a lo que había durante la época de Mubarak, salvo el final, ¿no? Y estas protestas, es que la gente ha salido a protestar con estas terribles consecuencias, pero se enfrenta al poder. Por lo menos los seguidores de los hermanos musulmanes, quienes han quedado totalmente descolocados son los partidos seculares, sean liberales o de izquierda, que yo no sé en qué cabeza cabía pensar que un golpe de Estado iba a traer la democracia a Egipto. Ellos temían legítimamente las veleidades autoritarias de Morsi y de los hermanos musulmanes, pero los hermanos musulmanes, si digamos, incursionaban en una deriva autoritaria, podían ser derrocados por los militares. Ahora, ¿quién saca a los militares? Es la pregunta. O sea, siguen siempre en el poder. Nunca lo dejaron. Nunca lo dejaron. Bueno, vamos entonces a otro tema. Una explosión en suburbios en el sur de Beirut ha dejado al menos 20 muertos.